Mucha gente yo he escuchado que se han hecho esa pregunta. Sí. ¿Cómo es posible que ese Dios que ustedes dicen que siguen permita que gente inocente muera? Permita que pasen atrocidades. Y cuando lo lees en la Biblia, mira, Él permitió que se inundara todo y que gente inocente muriera. Muchas cosas. Lo único que se me ocurrió decirle, mira, que también era un concepto erróneo que yo tenía en aquel tiempo. Lo único que se me ocurrió decirle que, mira, es que Dios en el Antiguo Testamento trataba muy duro con el pecado. Pero ya en el Nuevo Testamento como que ya era más suave. Tristemente hoy en día todavía hay iglesias que creen que es así. Que creen que Dios en el Antiguo Testamento era muy estricto y muy rudo con el pecado y que en el Nuevo Testamento, por la gracia de Cristo, entonces creen que Dios es más tolerante. Pero es un error creer eso. Así es. Porque Dios no cambia, y lo vimos en la clase pasada, que sin un conocimiento de Dios y de sus atributos, el ser humano va a tender a crear y a creer en un concepto falso de quién es Él. Van a pensar que Dios es como nosotros. Van a pensar que Dios es caprichoso como nosotros, que Dios se enoja con facilidad como nosotros. Van a pensar que también Él es indeciso como nosotros. Sí, de verdad, hay personas que lo creen que Él es así. Teniendo un concepto equivocado de quién es Dios, entonces será fácil calificarlo como un Dios injusto, cuando sabemos que no es así. Salmo 51:5 en la versión lenguaje actual dice: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Pues bien, ahora al hablar de la justicia de Dios, es importante saber que la justicia de Dios se encuentra ligado a lo que es su santidad, así como también a su bondad, su soberanía, misericordia y gracia. Entonces, el hecho de saber de que la justicia de Dios es en base a su santidad, tenemos un gran, pero gran problema los seres humanos. Porque según la Biblia, lo que acabamos de leer hace un momento, en el Salmo dice que somos pecadores desde el vientre. Venimos con una naturaleza ya de pecado. Desde que estamos siendo formados en el vientre, ya tenemos esa naturaleza de pecado. Es verdad, como no, pero es que dicen, sí, pero es que el niño nace inocente, sí, porque todavía no practica el pecado, pero la naturaleza ya la tiene. Sí. Y la Biblia afirma que desde antes de nacer ya somos pecadores. Y al hablar de justicia divina, la justicia de Dios, que es en base a su santidad, tenemos un gran problema los seres humanos. Pues bien, Jesús enseñó que la justicia verdadera no es la que el hombre considera como tal. O sea, la que nosotros calificamos como justo en base a una apariencia externa. Si recordamos lo que dice Génesis 6:5, Génesis 6:5 que dice que toda intención del corazón del ser humano siempre está inclinado hacia el mal. Entonces vemos también otro gran problema ahí, porque si el Señor Jesucristo, ahorita vamos a leer Lucas, nos está diciendo que el Señor, la justicia de Dios no se basa en lo que tú hagas bien o mal, sino en la intención de tu corazón. Tenemos un gran problema ahí también. Primero vimos que nacemos pecadores. Venimos ya con el pecado y con una naturaleza de pecado. Y Génesis 6:5 nos dice que toda intención del corazón del ser humano siempre está inclinado hacia el mal, hacia lo malo. Es verdad. Nuestro corazón es una batalla de todos los días. Aún como cristianos seguimos con esa batalla. Como lo hemos dicho antes, no va a terminar hasta el día que Cristo venga o que muramos.
Esa es la lucha del cristiano, de la carne contra el espíritu. Dice Lucas capítulo 16, versículo 15. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Aleluya. Wow. Lo que los hombres tienen por sublime, que es por apariencia, delante de Dios es abominable. Amén, Santo. Y aún nuestros mejores actos de bondad, aún nuestros mejores actos o intenciones siempre van a estar contaminadas por el pecado. Uno de los predicadores antiguos decía que aún sus lágrimas tenían que ser lavadas. Unas lágrimas que él derramaba delante de Dios por su pecado, aún esas lágrimas tenían que ser lavadas. Imaginen, hoy en día tristemente se habla solamente de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios de compasión, pero no te van a mencionar, como les dije la vez pasada, que Él es un Dios justo y santo, que no tolera el pecado y que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Sí. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, tristemente, la doctrina de Marción, hoy vemos muchos marciones por todos lados en las iglesias. Esas iglesias que solo te predican de prosperidad, que te predican de amor. Es triste, porque no están predicando el evangelio realmente. Y estas iglesias, créeme que se llenan, porque no los confrontan. Como les he dicho, lo que no se confronta no se transforma. Es necesario que seamos confrontados. La palabra, el evangelio, nos va a humillar. El evangelio es así. Te va a humillar en tu yo para que seas quebrantado y seas transformado y podamos ser moldeados a la imagen de Cristo. Amén. Ahora bien, ¿cómo se relaciona la misericordia con la justicia? Muchos creen que misericordia es igual a justicia, cuando realmente son dos cosas distintas. La misericordia ocurre cuando quienes actuaron mal se les da un castigo menor al merecido o una recompensa mayor a la que se han ganado. ¿Entendiste eso? La misericordia ocurre cuando quienes han actuado mal se les da un castigo menor o una recompensa mayor a la que se han ganado. Entonces, la gracia es esencialmente un tipo de misericordia. Dios es misericordioso con nosotros cuando no nos castiga como nos corresponde. Merecemos. Y cuando nos recompensa nuestra obediencia, aún teniendo en cuenta que le debemos obediencia a Él y que por lo tanto no merecemos ninguna recompensa, y aún así Él nos bendice. Amén. Eso es misericordia, porque nosotros le debemos obediencia y aún así Él nos recompensa, pero nosotros le debemos esa obediencia y no merecemos nada de Él y aún así Él nos bendice. Amén. Dios siempre tiene la voluntad de ejercer misericordia, pero no está obligado a ser misericordioso. Tiene realmente esa voluntad de ejercer su misericordia, pero no está obligado a ser misericordioso. Él se reserva el derecho de ejercer esa misericordia. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Amén. La gente se queja de que Dios no es justo porque no distribuye su misericordia a todos por igual.
Ellos dicen, si Dios perdona a uno, entonces está obligado a perdonar a todos. Pero si vamos a la Biblia, vemos claramente que Dios no trata a todos del mismo modo. Quisiéramos, su buena voluntad, el buen deseo de Dios es que nadie perezca y todos procedan al arrepentimiento. Amén. Ese es su buen deseo de Él, su buena voluntad. Pero Él bien sabe que no todos van a obedecer y que no todos se van a arrepentir. Él lo sabe. Pablo recibió la gracia de Dios. Judas Iscariote recibió la justicia de Dios. Así es. Gloria a Dios. La misericordia y gracia no son formas de justicia, pero no son actos de injusticia. Bíblicamente la justicia se define en términos de rectitud. Cuando Dios es justo, está actuando con rectitud. Abraham le preguntó a Dios retóricamente en el pasado, le dijo, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? En Génesis 18:25. De la misma manera el apóstol Pablo hizo esta misma pregunta retórica. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Aleluya. En ninguna manera. Abre tu Biblia ahí en Romanos 9:14. Gloria a Dios. Lo tienen ahí, pero mira, te lo voy a leer de la traducción viviente. Quiero que escuches cómo dice aquí. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no. Pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y de dar a conocer mi fama por toda la tierra. Aleluya. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Así es. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? ¿Entienden eso? O sea, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? Si como le hizo a Faraón, Él endureció el corazón, fue Dios quien se lo endureció. Entonces, Pablo hace esto. Y entonces, ¿por qué Dios culpa a las personas si ellos están haciendo lo que Dios quiere que hagan? Y todavía sí los culpa. No digan eso, dice Pablo. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? Correcto. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria, y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios,
fueron declarados justos a los ojos de Dios. Y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley. En lugar de confiar en Él, tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se los advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confía en Él jamás será avergonzado. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo es que Dios puede tolerar criaturas que cometen traición cósmica contra su autoridad todos los días, de generación en generación? ¿Habrá alguien que pueda cuestionar a ese Dios santo? ¿Hay algo malo en que Dios extinga a una criatura que tiene la audacia de desafiar su autoridad? Bendita sea la misericordia y gracia del Señor. Amén. Que nos ha soportado y que nos libró de recibir su santa Gloria a justicia. Dios. Yes. Aleluya. Bendito Padre Santo, te damos gracias. Hemos hablado un poquito de tu justicia y tu misericordia. Te damos la gloria a ti, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Te suplico una vez más, Padre, que esta palabra quede en las mentes y los corazones de mis hermanos y hermanas. La gente que pueda estar viendo la transmisión. Te suplico, Padre, y te doy gracias.